Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, y bienvenidos de nuevo todos y todas a vuestra casa del Oráculo de Delfos 700. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y basándonos un poco en una frase del famoso maestro, filósofo, místico, poeta vietnamita Thich Nhat Hanh, que él decía: sufrir no es suficiente, se necesita también la compasión con uno mismo. Es verdad que desde el punto de vista, bueno, en la poesía es obvio, ¿no? Porque, por ejemplo, todo el movimiento del romanticismo se vendría abajo si le quitamos el aspecto esencial del dolor. Pero también desde ciertos tipos de filosofías y sobre todo desde ciertas corrientes de espiritualidad o algunas maneras de interpretar ciertas religiones, a veces se ha hecho una apología del dolor. Y aquí es muy complicado encontrar aquello que decía Aristóteles, el punto medio, ¿no? El justo medio entre los dos extremos, que es donde está la virtud. También lo decía el Buda Sakyamuni, el camino del medio. Huir de los extremos, porque los extremos habitualmente suelen ser viciosos. Se puede caer en el vicio por exceso o se puede caer en el vicio por defecto. Entonces, por ejemplo, huir del dolor, obviamente no, porque eso sería como negar la vida, negar la realidad, negar lo que es aquí y ahora. Y cuando el dolor se presenta, pues hay que aceptarlo porque no hay elección, sencillamente. Es decir, no vamos a evitar que exista el dolor, que exista dukkha, como decía el Buda Sakyamuni. No vamos a evitar que se dé la presencia del dolor en la vida humana, por mucho que lo queramos rechazar o que queramos resistirnos a él. Luego, la aceptación es el primer paso. Hasta ahí de acuerdo. El extremo primero que habría que evitar sería el de resistirnos al dolor, negarlo, rechazarlo o pretender huir de él, porque bueno, cuando por las razones que sean el dolor nos visita, si nosotros le damos la espalda o intentamos buscar alguno de los 1000 caminos de evasiones que hay, el dolor nos va a perseguir, nos va a volver a encontrar. Es decir, siempre estará a la puerta de la esquina, porque además, y en esto estamos plenamente convencidos, cuando la vida quiere enseñarnos algo que no la aprendemos así por las buenas, pues se utilizará el camino del error y del dolor hasta que lo aprendamos. Eso es así. Eso decía también, por ejemplo, Emilio Carrillo en sus libros, y de eso estamos absolutamente convencidos de su verdad, de su certeza. Pero se puede caer en el extremo contrario, que sería una especie de apología o de panegírico del dolor, de exaltación, de adoración del dolor, y eso nos llevaría un poco al masoquismo. Eso lo encontramos, como decíamos antes, en ciertas interpretaciones religiosas o en ciertos caminos, yo diría, un poco alienantes, no espirituales, porque la verdadera espiritualidad, desde luego, nunca será una búsqueda del sufrimiento, y mucho menos del sufrimiento por el sufrimiento, sino que son caminos un poco alienantes, ¿no? La exaltación del sacrificio, de la autoinmolación, de la privación por la privación. En este sentido, creo que también tenemos que aprender un poco de las filosofías humanas y del humanismo ateo, que nos han despertado un poco también acerca de, bueno, de esas especies de, bueno, de paranoias que teníamos un poco de varón de dolores, ¿no? Que tenemos que sufrir a la fuerza porque si no sufrimos somos moralmente peores o somos indignos. No. Aquí la complicación está en encontrar ese punto medio, ese equilibrio. Y en este sentido, las palabras del maestro vietnamita del que hablábamos, Thich Nhat Hanh, sobre el dolor no es suficiente, nos parecen que adquieren aquí una luz especial y una luz absolutamente orientadora y puede ser un faro para nosotros, no solo a nivel cognitivo, a nivel epistemológico, de comprensión de que la realidad no tiene que ser esencialmente negativa, dolorosa o condenatoria, sino también a nivel práctico de guía en nuestra vida, en la búsqueda del sentido y sobre todo también en la búsqueda del qué soy yo, en la búsqueda de lo que hemos estado llamando en tantos vídeos anteriores de la espiritualidad o de esa autotrascendencia a la que hemos aludido en muchos vídeos sobre el no quedarnos en cómo nosotros vemos la realidad, sino intentar ver ese silencio que hay entre las palabras o ese espacio en blanco que hay entre los renglones, entre las palabras escritas, ese más allá que hay, o ese trasfondo que hay más allá de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros condicionamientos mentales. Cuando hablamos de trascendernos a nosotros mismos, hablamos de desconectarnos del personaje, del ego, de esa identificación con mis pensamientos, mis ideologías, mis valores, mis emociones, con las cuales me creo un yo pequeñito, y llegar a la conciencia de fondo que me sostiene, que estuvo siempre, que nunca cambia. Porque todo lo demás es cambiante.
Pueden cambiar mis valores, puede cambiar mi ideología, puede cambiar mis mapas del mundo, mis mapas mentales, puede cambiar mi modo de estar en el mundo, todo eso puede cambiar. Pero el yo soy de fondo, que decía Nisargadatta, ese no cambiará. El yo soy esa conciencia universal, transpersonal, que se da cuenta de todo, incluido de todos los pensamientos, emociones, sentimientos y mapas del mundo, mapas mentales que vamos teniendo. Esa es siempre la misma, el testigo, ¿no? El eso que se da cuenta. La espiritualidad sería trascender todos esos condicionamientos mentales y llegar a esa conciencia última. Y desde esa conciencia última, pues, instalarnos y vivir en eso que somos, más allá de todas las palabras y más allá de todas las definiciones y de todos los calificativos. Pero puede haber caminos alienantes o caminos errados de falsa espiritualidad, como lo que yo llamo pseudo-espiritualidad, que consistan en una exaltación del dolor. No quiero entrar aquí ahora a hacer un análisis fenomenológico de las religiones y tal, tampoco, no todo el mundo está preparado para mirar con un poco de autocrítica sus propias creencias y sus propias opciones religiosas, pero creo que no es necesario, es decir, cualquiera que tenga un poco de vista y un poquito de mente mínimamente abierta se dará cuenta de que en algunas religiones, pues a veces, y eso incluso lo vemos en el folclore, en la cultura, en las festividades, etcétera, una exaltación de la parte dolorosa, de la parte condenatoria, de la parte negativa, de la parte que rechaza lo malo que somos, que nacemos pecadores, que nacemos empecatados, que nacemos perversos, etcétera, y que oculta o minimiza o ningunea la parte positiva, el aleluya, el surrexit, el somos uno, ¿no? Por eso todos los caminos pseudo espirituales que se centran en que nuestra función en la vida es sufrir y esa es nuestra obligación, entendemos que deben ser también rechazados. Por tanto, ahí tendríamos esos dos extremos. Por un lado tendríamos el extremo de intentar resistirnos al dolor en la vida, que es un extremo erróneo siempre. Cuando el dolor llega, pues hay que recibirlo, hay que acogerlo, hay que abrazarlo, incluso yo diría hay que bendecirlo y hay que agradecerlo, porque siempre viene con una lección y siempre viene con un aprendizaje. Todo dolor, todo sufrimiento oculta una joya, un tesoro, un aprendizaje que nos sirve para ser más, para crecer más y para llegar más a nuestro hondo, a nuestra profundidad, a nuestro auténtico ser. Todo lo que nos pasa en la vida tiene un sentido, tiene un para qué. Entonces, desde ese punto de vista o en ese aspecto, no es positivo y no es aconsejable cuando llega el dolor rechazarlo. Pero en el extremo contrario tenemos la adoración o la idolatrización del dolor. Tampoco ese es un camino viable, tampoco ese es un camino transitable y también ese debe ser rechazado y debe ser trascendido. La búsqueda, por tanto, del punto de en medio, del equilibrio, de la virtud aristotélica o búdica, sería el aceptar el dolor cuando llega, pero no limitarse a él. Por eso cuando Thich Nhat Hanh dice el dolor no es suficiente, quiere decirnos otra cosa. Más allá de aceptar que si siento ahora mismo dolor, debo sentirlo, debo sumergirme en él, debo aceptarlo, no debo mirar a otro lado, no debo escaparme, no debo huir, no debo evadirme. Un poco en la línea, hago un paréntesis del maravilloso libro de Jeff Foster sobre la aceptación, creo que era la aceptación radical, si no recuerdo mal el título, donde él decía, es una especie de digresión, pero viene muy a cuento, es muy importante que la mencionemos. Jeff Foster decía, hay mucha gente que busca el camino de la aceptación para superar el dolor o para eliminarlo. Y él decía, pero esa es una vía cerrada, es un error. Es decir, la aceptación en el camino espiritual o en la vida espiritual no es ni para trascender el dolor, ni para superarlo, ni para eliminarlo. La aceptación no deja nada fuera, tampoco el dolor. Lo primero que tenemos que aceptar, si queremos vivir en esa mística de la aceptación plena del aquí y ahora, de lo que está sucediendo en este preciso instante, si queremos vivir en ese lugar, lo primero que hay que aceptar es el dolor cuando llega. De manera que no vale buscar la espiritualidad también como una vía de escapatoria, porque entonces sería una alienación, como una vía evasiva para evitar el dolor cuando llegue. No se trata de eso. El dolor solamente se puede superar cuando nos hemos sumergido plenamente en él. Toda la historia de la mística, toda la historia de los grandes sabios, de los grandes maestros, de los grandes místicos, según una palabra, son una enseñanza de esta verdad básica. El dolor no es evitable, simplemente el dolor está ahí, ya lo dijo el Buda, la primera noble verdad, de las 4 nobles verdades, que también hace mucho tiempo la explicamos en un vídeo aquí. La primera de ellas, la verdad de Dukkha,
la presencia del dolor en la vida. Es algo que forma parte de nuestra naturaleza humana. Entonces, no hay que buscar en la aceptación ni en ningún camino espiritual una escapatoria al dolor. Por tanto, la única forma de superarlo es sumergirse en él, vivirlo, sentirlo plenamente y no querer rechazarlo cuando aparece, porque además se aparece siempre por algo y para algo. Estas dos cosas son muy importantes, por algo y para algo. Pero lo que nos decía Thich Nhat Hanh es que si uno se queda ahí, no ha hecho el recorrido completo. Es decir, entiendo el dolor, vivo el dolor, siento el dolor, lo acepto, lo abrazo, incluso si nos ponemos ya en plan de, como yo digo irónicamente para nota, lo bendigo y lo agradezco, pero no me quedo ahí, porque si me quedo ahí entonces estamos haciendo una exaltación neurótica del masoquismo, y en eso no consiste en el masoquismo y no consiste en la exaltación o en la autoflagelación del propio sufrimiento, porque mucha gente equivocadamente desde esa aceptación del dolor lo que hace es pues pasarse un poco de la raya y empezar también a fustigarse porque yo me lo merezco, yo soy malo, yo soy pecador, yo me lo he buscado, así vamos a contribuir a la justicia y al ajustamiento del dolor en el mundo, esta es la parte que me corresponde, me la merezco, tal. No, eso es un error, también es una vía ciega, es un punto ciego, es un camino cerrado, no es un cul-de-sac que se dice en Gran Bretaña y en Irlanda, es una calle sin salida, por ahí no va la cosa. Aunque suframos, eso no debe quitarnos que el sufrimiento no se convierta también en un subterfugio para la autoflagelación posterior, de que yo soy tan malo, que esto es lo que hay, esto es lo que me espera, es una condena y me la merezco. No. El dolor no viene porque yo me lo merezca, el dolor no me convierte a mí en peor persona, el dolor no hace que yo sea pecador ni antes ni después de sufrirlo, ni que yo haya nacido malo por naturaleza, sino que el dolor tiene que ser absolutamente completado y complementado con la autocompasión. Eso quiere decir que también cuando sufrimos por nuestra culpa hay un plus ultra, aún más allá de la aceptación de la sensación dolorosa, que es también el no echármelo en cara. Es decir, el no buscar causas de por qué me lo he merecido y no quedarme estancado ahí. Una cosa es, como digo, aceptarlo y otra cosa es estancarse. Desde el punto de vista místico o espiritual, lo primero que tenemos que aceptar también es nuestra propia limitación, nuestra propia vulnerabilidad, y desde ahí ser enormemente comprensivos y enormemente compasivos con nosotros mismos. Eso quiere decir que cuando vemos nuestros límites, nuestras zonas negras, nuestras zonas erróneas, nuestras limitaciones, nuestras incapacidades, nuestros talones de Aquiles, nuestros puntos vulnerables, no cabe el autorregañamiento, no cabe la autobronca, no cabe la autofustigación. Ese no es el camino místico, ese no es el camino de la sabiduría ni de la comprensión. Ahí solo cabe la compasión, la autoaceptación y el amor también ilimitado a uno mismo. Que yo sufra no significa que yo me merezca sufrir. Es más, cuando lo entendemos así, ya está otra vez la mente racional queriendo buscar explicaciones lógicas a todo. El soltar, el dejar ir, el aceptar, nos pone en una situación de desnudez absoluta, de provisionalidad absoluta, de saber que no hay un suelo bajo los pies, como decía Pema Chodron, y no hay que encontrarle una causa racional a todo. No es que me lo merezca, sufro y no busco las causas, no busco razones, me compadezco de mí mismo también, me amo, me acepto, admito mis errores, admito mis límites y estoy totalmente preparado a que el dolor pase, a quedarme con las enseñanzas que me trae, a aceptarlas desde la humildad y la gratitud y a partir de ahí a seguir creciendo y a seguir caminando. Por tanto, el dolor no es suficiente, se necesita también la autocompasión, la autocomprensión y la propia tolerancia con uno mismo, porque además solo desde esa autocompasión y autocomprensión podremos ser también comprensivos y compasivos con los demás. Y sin compasión hacia los otros y sin amor hacia los otros, no hay espiritualidad, ni mística, ni camino en la vida que valga. Bueno, pues espero que os haya podido servir esta reflexión basada siempre en las intuiciones de los grandes maestros. No son mías, no son originales, lógicamente son vueltas que uno le da con la cabeza a los grandes regalos que nos dan los que ya han recibido más luz que nosotros. Y con el maestro Thich Nhat Hanh nos despedimos con su frase y con el deseo de que todos y todas los que estáis ahí al otro lado de la cámara pues podáis ser fuertes, valientes y sobre todo compasivos y amantes con vosotros mismos. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.